Mi esposa ahogó a nuestro hijo en la bañera. Ahora sé por qué. Recuerdo haber entrado en casa una fría noche de invierno. La nieve y el viento helado entraron por la puerta principal cuando entré a la casa, limpiando mis botas con una patada. Noté un olor extraño en el lugar. Casi olía a chinches con notas de cobre y lejía. Odiaba el olor de las chinches. «Oye, cariño». Yo dije. «¿Dónde estás?» Me muero de hambre y, por cierto, aquí huele raro. El tráfico casi se detuvo durante media hora en la enero del 80. Un maldito camión volcó en medio de la tormenta de nieve y cerró los 3 carriles. Solo podíamos movernos conduciendo por el carril de emergencia hasta que llegaron los policías y empezaron. Mi voz se apagó cuando noté las gotas de sangre en el suelo que iban desde el pasillo delantero hasta la cocina. Dejé de hablar inmediatamente, buscando señales de un intruso. No vi nada, ni ventanas rotas, ni puertas rotas, ni cajones o armarios saqueados. «Oh, Dios mío», susurré, inmediatamente yendo a la cocina y agarrando el cuchillo de carnicero más grande que pude encontrar del bloque de cuchillos. Sus bordes brillaban, recién afilados y listos para cortar en la carne más dura. Me aseguré de no pisar las gotas de sangre. No quería perturbar la escena del crimen, si es que realmente lo era. Me detuve, pensando en llamar al 911. Pero una voz interior me instó a seguir adelante. «La policía tardará 5 o 6 minutos en llegar, posiblemente más», dijo, «y usted necesita controlar a su familia ahora. Ahora mismo». Corriendo hacia adelante, seguí el rastro de sangre por el pasillo y directo al baño del primer piso. La puerta estaba cerrada. Probé la manija y la encontré cerrada. «Hola», dije, golpeando la puerta. «¿Quién está ahí?» Abrí. «Isaac, ¿eres tú?», preguntó una voz débil. Reconocí la voz de mi esposa de inmediato. «¡Abre la maldita puerta!», grité. Oleadas crecientes de ansiedad y adrenalina recorrieron mi cuerpo e inmediatamente supe que algo andaba muy mal. Podía oírlo en el tono apagado de la voz de mi esposa, verlo brillar en el suelo en forma de gotas carmesí, sentirlo en el aire como la presión que cae antes de una tormenta. «Jenny, abre la puerta». Escuché un leve movimiento de pies en el pequeño baño, como si alguien se arrastrara por el suelo. Entonces escuché un clic. Abrí la puerta y encontré una cámara de pesadillas más allá del umbral. Mi único hijo flotó boca abajo en la bañera. Mi esposa volvió a sentarse en el borde de la bañera, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, con los ojos apagados y muertos. «¿Por qué?», susurré, horrorizada. «¿Por qué harías esto?». «¿No lo sabes?», murmuró con voz ronca. «¿De verdad no sabes que nuestro hijo es el anticristo?». Asterisco, asterisco, asterisco. Tal vez tenía sospechas de que algo no estaba del todo bien con Max. Eran más que los animales muertos que seguía encontrando esparcidos por el jardín y debajo de la casa. Era más que la forma en que sus ojos parecían brillar en la oscuridad cuando le deseaba buenas noches. No, era un sentimiento frío y vacío que parecía seguirlo a donde quiera que fuera. No tenía amigos en la escuela y los animales lo evitaban como a la peste. Los perros empezaban a ladrar y aullar cuando caminaba por la calle, y los gatos silbaban y desaparecían en un instante con un movimiento de la cola, detrás de los arbustos o en lo alto de los árboles. Estas cosas, por sí solas, no serían demasiada evidencia de nada, pero estaban lejos de ser la única evidencia de que Max era inusual. Hace un mes, un par de niños intentaron intimidar a Max en la escuela. Salieron corriendo del baño donde sucedió, llorando y mojándose los pantalones mientras la sangre manaba de sus narices y oídos. No le contaron a nadie lo que pasó, y Max siguió sonriendo y mirándolos con sus grandes ojos oscuros. La escuela llamó a una ambulancia y los médicos quedaron desconcertados. Tuvieron que permanecer en la sala de emergencias durante 3 horas antes de que la sangre dejara de salir de sus cuerpos.
Estaban blancos como sábanas cuando finalmente coaguló y los médicos no tenían idea de la causa. Los 2 niños desaparecieron unos días después. El caso acabó llamando la atención de los medios. El FBI entró, pero no encontró absolutamente nada. Parecía que los chicos ampliamente desaparecieron por las ventanas y luego su rastro se enfrió inmediatamente. Los perros de rastreo no pudieron encontrar ningún rastro de rastro. Era como si se hubieran teletransportado desde sus dormitorios. Además, ningún vecino había visto nada. Un par de meses después, unos cuantos excursionistas encontraron los dedos de los niños creciendo en un árbol en el sendero de los Apalaches, a más de 80 kilómetros de distancia. El FBI intervino y utilizó pruebas de ADN para determinar que estos dedos pertenecían a los niños desaparecidos de la escuela de Max. Sin embargo, nadie explicó nunca cómo los dedos podridos se habían fusionado literalmente con el árbol. Después de eso, nadie volvió a intentar intimidar a Max. De hecho, los otros niños le dieron la mayor distancia posible. Intenté mirar a Max cuando él no sabía que estaba mirando. Solo era un niño de 8 años, pero podía ponerse máscaras como un psicópata y encantar a casi cualquier persona que conocía. Sin embargo, tan pronto como se daban la vuelta, fruncía el ceño y entrecerraba los ojos, como si quisiera apuñalarlos por la espalda. Pero, después de todo, este era mi hijo. Lo amaba y creo que él me amaba a su manera extraña. Incluso mi esposa dijo que lo amaba y afirma que por eso tuvo que matarlo, un tipo de amor extraño, lo admito. Pero no creo que esté mintiendo. Creo que ella sí lo amaba y temía lo que sucedería cuando su ascensión terminara y él se sentara en un trono de huesos, aplastando las vidas de millones de personas con un corazón de hierro. Ella temía las consecuencias para él, dijo, solo para él, y lo amaba, por lo que tenía que matarlo y detenerlo ahora antes de que se convirtiera en un monstruo devorador que devorara su alma y lo enviara al infierno. ¿Eres mi verdadero padre? Max me había preguntado esa mañana mientras estaba sentado a la mesa de la cocina. Dejé mi taza de café lentamente, con manos temblorosas, y luego me volví para mirar a mi hijo. Sí, por supuesto, dije con voz temblorosa. ¿Por qué harías una pregunta tan loca? Me miró fijamente durante un largo momento, sus ojos tan oscuros que parecían negros. Brillaban con una luz interior. Su piel pálida y blanca parecía tan suave como la de una estatua, y el cabello oscuro caía sobre sus rasgos cincelados. Si no fuera por su distanciamiento y crueldad, habría sido un niño muy hermoso. En cambio, irradiaba una frialdad como la luna, un aura que daba luz pero no calor, una especie de desapego reptiliano y psicópata que se extendía a todo lo que hacía. Se reía cuando veía accidentes automovilísticos fatales en la carretera o escuchaba noticias sobre guerras y asesinatos. No creo que seas mi verdadero padre, dijo Max, todavía mirándome, leyéndome como un libro. Sentí que empezaba a sudar. Max, eso es ridículo, dije. Tu madre y yo hemos estado casados. Entonces, ¿de dónde viene mi poder?, preguntó. ¿Por qué poseo lo que tú nunca poseerás? Sé que estoy relacionado con madre, escupió la palabra como si fuera algo inmundo, madre, pero contigo, no lo sé. No sé de dónde viene mi divinidad. Me pareces débil y tonto. Al menos mamá tiene el coraje de admitir que me odia. Te arrastras y finges y luego, cuando te doy la espalda, te burlas de mí y de mi ascensión. Yo sé que tú eres un último hombre como tantos otros. Los de tu especie son inerradicables como pulgas, saltando por todo el mundo sin sentido ni voluntad de poder. No entiendes a alguien como yo. Nunca podrías entender a alguien como yo. Ni en 1.000.000 de años. No entiendo qué es todo este asunto de la ascensión, dije. Creo que estás viviendo en un mundo de fantasía. Si fuera un mundo de fantasía, dijo, entonces el fruto no sería revelado. Pero será. Pronto todos lo verán, incluido usted. Estaré con mi verdadero padre y me convertiré en el rey absoluto de este mundo.
Los hombres pequeños como tú se arrastrarán como gusanos. Serán aplastados bajo mis pies mientras me elevo a alturas que antes no había soñado como parte de mi devenir. Mi grandeza brillará como un segundo sol. La gente recordará mi nombre con asombro y terror durante 1000 años. Hablaba como un niño mucho mayor. Lo miré boquiabierto con la boca abierta. Tenía una mirada lejana en sus ojos, un brillo fanático que agudizaba sus rasgos fríos. Recordé cuando Max era solo un niño pequeño, lo supe entonces, cuando lo vi jugar con sus juguetes, ¿sabía quién era? Creo que habría salido corriendo gritando de la habitación si lo hubiera hecho. Max se giró y salió de la habitación, agarrando su mochila mientras el autobús escolar se detenía frente a la casa. Lo vi irse. Caminaba con la confianza y la espalda recta de un soldado. Y, sin embargo, me pareció ver un aura de sombras negras arremolinándose a su alrededor. Parpadeé y, como la niebla bajo el ardiente sol del verano, la vi disolverse en el aire. Aparté la mirada, sudando y temblando. Con manos temblorosas, intenté coger la taza de café. Inmediatamente cayó al suelo entre mis dedos nerviosos y se hizo añicos. 50 minutos más tarde, estaba trabajando desde casa cuando las primeras ambulancias y coches de policía pasaron corriendo en dirección a la escuela de Max. Mi vecino, un maestro de la escuela a quien los niños llamaban señor Allen, me contó la historia desde su punto de vista ese mismo día. No sé cuánto creí. En ese momento, tal vez nada de eso. Ahora, todo. El día comenzó con bastante normalidad, dijo Allen, subiéndose sus gafas de gran tamaño sobre su cara alargada y nerd. Los niños comenzaron a llegar al salón principal. Entonces sonó el timbre. Comencé a preparar mis apuntes de clase para el primer periodo. Fue entonces cuando comenzaron los gritos desde el pasillo. Sonaba como el asesinato de una niña, solo un interminable y doloroso chillido que seguía y seguía y seguía. De repente se cortó y todo quedó en un silencio sepulcral. Todos los estudiantes se miraron unos a otros, nerviosos. Una voz sibilante llegó por el intercomunicador, una voz de reptil que me puso la piel de gallina. Empezó a hablar e inmediatamente supe que no era humano. Y, sin embargo, sonaba igual que Max. Quiero decir, ha estado en mi clase durante años, ¿no es eso extraño? Era como si alguien hubiera tomado su voz y la hubiera pasado por un sintetizador, para profundizarla y ralentizarla. Escuché extraños silbidos mientras hablaba. Hola amigos, susurró la voz, pero las palabras resonaron en cada aula y pasillo. Tenemos planeado un día muy especial para ti. Las actividades ya están preparadas, y ahora comenzarán los festejos. No intentes escapar ahora, que rompe las reglas. Las primeras ovejas ya han sido sacrificadas, buena suerte. Me imaginé que algún matón se había colado en la oficina y de alguna manera usó el intercomunicador mientras la secretaria estaba tomando una taza de café o usando el baño. Levanté las manos mientras la clase comenzaba a charlar, tratando de calmarlos. Niños, dije, claramente es solo una broma. Por favor, cálmate. Entonces la puerta del aula se abrió de golpe y una niña entró corriendo. Estaba cubierta de sangre de pies a cabeza. Tenía cortes profundos en la parte posterior de la cabeza, la frente, la mejilla derecha y el brazo derecho. Grandes y fétidas gotas de sangre caían detrás de ella mientras corría, como si dejara migajas de pan para encontrar el camino de regreso. Las heridas en su cuerpo cambiaron de color frente a nuestros ojos, volviéndose moradas y luego negras. El tejido necrótico comenzó a extenderse y morir en unos momentos. Sangre negra manaba de las heridas. Su boca se abrió en un grito silencioso, pero solo salió un jadeo ahogado. Algo había infestado a la chica, pude verlo. Rápidamente retrocedí, sintiendo que era un sueño. Por favor, oh Dios, por favor ayuda, susurró, gimiendo, con las piernas dobladas. Ella cayó de rodillas. Los niños en el salón comenzaron a gritar. Por favor,
Que alguien me ayude. Su voz se hizo más fuerte, su piel más pálida a medida que los parches violáceos y moribundos de tejido se extendían. Abrió la boca y empezó a vomitar un lodo aceitoso y asqueroso. Duele, duele, gimió, cayendo en el charco de vómito. ¿Nadie va a ayudarme? Corrí a su lado. No conocía a esta chica, no estaba en ninguna de mis clases, pero sabía que necesitaba atención médica de inmediato. ¿Qué pasó?, pregunté. ¿Quién hizo esto? Se acercó a mi oído y susurró. Hay cosas en los pasillos que no deberían existir, dijo, todavía gimiendo. Tosió más sangre y líquido negro, luego se puso boca arriba y respiró con dificultad. Sus párpados temblaron y su piel se puso pálida. Pensé que estaba perdiendo el conocimiento hasta que sus ojos se pusieron en blanco y se sentó, sonriendo. Las garras comenzaron a arrancarse de sus dedos, lágrimas negras corrían por su rostro y ese lodo oscuro goteaba de su boca como gotas de saliva enfermiza. Su cuerpo se alargó y sus brazos y piernas se rompieron y torcieron. Podía oír los huesos romperse como ramas de árboles durante una tormenta invernal. Observé la transformación con horror, retrocediendo. Los otros niños gritaban y corrían hacia el fondo del salón de clases. La niña siseó cuando aparecieron venas negras alrededor de su cara y cuello. Se levantó y caminó hacia los niños asustados que estaban atrás, sus movimientos eran tan suaves como los de un bailarín sincronizado, entrecortados y retorcidos, una pesadilla a su manera. Pero lo que vino después fue mucho peor. Su cuerpo se hizo más alto, más delgado y más demacrado a medida que se estiraba hasta el techo, elevándose sobre todos los demás niños de la clase. En ese momento debía haber crecido al menos 7 pies. Sus brazos se extendieron, las garras blancas como el hueso se afilaron mientras golpeaba a la fila de niños que gritaban al frente. Vi gotas de sangre salpicar contra la pared del fondo, y un par de niños tropezaron hacia adelante, con sus gargantas abiertas de par en par. Sus rostros presa del pánico se pusieron pálidos y sin sangre mientras se ahogaban y trataban de gritar, pero solo salían jadeos burbujeantes. Vi que la ventana estaba abierta y estaba en el primer piso. Decidí correr para intentar conseguir ayuda. Sabía que necesitábamos policías y médicos en el lugar y no podía hacer nada para salvar a los niños. Bueno, para ser honesto, me siento muy mal por eso, pero corrí. Mientras los gritos me seguían desde el fondo del salón de clases, salté por la ventana, crucé corriendo el patio de recreo y escalé la cerca. Pero mientras iba, escuché una risa extraña y estridente proveniente del intercomunicador, ¿y sabes qué? Estoy seguro de que la voz sonaba igual que la de Max. Max llegó temprano a casa de la escuela ese día, sonriendo y riendo. Estaba de buen humor. No sé qué pasó después de que la maestra se fue, ni cuántas personas murieron en ese edificio de los horrores. Pero sé que Max causó todo, los primeros pasos en el camino de su ascensión, la capa fundamental de su trono de huesos. El señor Allen había hablado con Jenny temprano esa mañana, inmediatamente después de correr a casa desde esa guarida de pesadillas, y ella ya había puesto un plan en marcha. Cuando Max llegó a casa de la escuela, ella le dio un Gatorade con una gran cantidad de fentanilo que había comprado a un traficante de drogas al azar en el centro de la ciudad disuelto en su interior. Añadió un poco más de azúcar para enmascarar cualquier ligero amargor y se lo dio al niño sonriente con grandes pupilas negras como brasas humeantes. Él lo bebió rápidamente, mirándola todo el tiempo con los ojos dilatados. Él sonrió y se levantó, pero poco después se desplomó. Jenny lo encontró inconsciente en su habitación y lo arrastró al baño. Llenó la bañera y mantuvo a Max bajo el agua hasta que las burbujas se detuvieron. Mientras mi esposa me explicaba todo, me invadió una sensación de pérdida y horror. No sabía si extrañaba a Max o no. Su cara hinchada y azul demostraba sin lugar a dudas que estaba muerto. Llevé a mi esposa afuera y la senté a la mesa, debatiendo si debería llamar a la policía. Nadie me había dicho nunca qué hacer en esta situación y sentí como si estuviera volando a ciegas. Me levanté y caminé.
Fui al horno y comencé a preparar café instantáneo. Unos pasos suaves crujieron detrás de mí. Me di vuelta para ver a Max, aparentemente vivo y bien, pero también cambiado de alguna manera fundamentalmente inquietante. Sus ojos ahora se habían vuelto completamente negros. Flotó a centímetros del suelo detrás de mi esposa, sonriéndome, sus dientes parecían mucho más afilados y largos que antes. Una sensación de electricidad chisporroteó en el aire. Pude ver una especie de aura negra expansiva ondeando alrededor de su piel pálida, oscura y fría como el espacio vacío. Se me puso la piel de gallina solo por estar cerca de esa aura enfermiza. La olla de agua empezó a hervir detrás de mí. Detrás de Max, vi a los extraños y mutados niños de la escuela salir sigilosamente del pasillo principal. 4 o 5 de ellos se movían de un lado a otro con las piernas demacradas y torcidas, dobladas de una manera que ninguna pierna humana debería doblarse. Sus cabezas casi rasparon el techo bajo de la cocina. Sus brazos pálidos y rotos llegaban hasta las rodillas, articulados en innumerables áreas. Ahora podía escuchar el suave crujido de los huesos mientras avanzaban lentamente, un sonido ligero y chasquido, como pequeñas ramitas rotas bajo los pies. Sus ojos blancos y vacíos goteaban constantemente lágrimas de ébano que manchaban su piel descolorida y sin sangre. «Madre, madre», dijo Max condescendientemente, sonando como un padre decepcionado. «Deberías haber sabido que no puedes matarme excepto por decapitación o quemando mi cuerpo. ¿Crees que mi verdadero padre dejaría que un piojo inútil como tú me matara antes de mi ascensión al trono? ¿Eres tan tonto y ciego?» Jenny comenzó a llorar, negándose a mirar a su hijo. «Pero respeto tu valentía en la acción. Por eso, te daré una muerte rápida». Me miró directamente. «Lo cual es algo que no recibirás, mi falso padre. Eres un cobarde débil e inútil y mereces morir lentamente», gritando hasta quedar ronco y suplicando que te liberen. Porque así suenan los gritos del débil como una hermosa sinfonía para los oídos de mi verdadero padre y para mí. La muerte de los débiles allanará el camino hacia un mundo nuevo. Hizo un gesto a los niños mutados detrás de ellos. Sus cuerpos se habían vuelto tan retorcidos y contorsionados que no podía decir si habían sido niños o niñas. Ahora solo parecían monstruos, cadáveres ambulantes. De repente, uno de ellos corrió hacia adelante y agarró la cabeza de mi esposa. Un grito burbujeó en mi garganta mientras miraba, pero terminó antes de que supiera lo que estaba pasando. La cosa usó sus dedos torcidos y con garras para torcerle la cabeza y romperle el cuello en un segundo. El rostro de Jenny ahora miraba directamente detrás de ella, la piel de su cuello formando espirales en pliegues enfermizos. En su carne rota, vi vasos sanguíneos reventados y moretones de color púrpura que se extendían rápidamente. Ella dio un grito ahogado, soltando un interminable y asfixiante suspiro, sus párpados temblando y sus dedos temblando. Entonces ella se quedó quieta. Max soltó una risa lenta y profunda, un sonido chirriante que pareció surgir de las profundidades de su alma marchita. Sus ojos negros brillaron de diversión y placer. Max sonrió, sus dientes vampíricos brillantes y blancos, reflejando la fría luz del sol invernal que entraba por la ventana. La tinaja de agua comenzó a silbar a medida que salían cada vez más torrentes de vapor. Sin dudarlo, lo giré y lo agarré, abriendo el pico presionando el botón en el mango. Luego se lo arrojé a Max, el agua hirviendo salió volando en una corriente en espiral mientras la olla de metal daba vueltas en el aire. Todo parecía suceder como en cámara lenta. Vi la mirada de triunfo y diversión de Max transformarse en una mueca de odio e ira, pero el movimiento había sido tan rápido y preciso que no podría haberse movido a tiempo. La pesada olla de metal lo golpeó en la cara, derramando agua hirviendo por toda su cara y cuello. Gritó y cayó hacia atrás, derribando los cuerpos mutados de los niños que había convertido en sus seguidores sin sentido. Corrí hacia la puerta sin mirar atrás y salí. El flujo constante de sirenas de policía y ambulancias que se dirigían a la escuela había cesado. Ahora docenas de SUV negros llegaban a la ciudad. Salieron hombres con trajes oscuros y gafas de sol de espejo.
Miré hacia la casa y vi a algunos de los recién llegados entrar corriendo con rifles automáticos. Otros se dirigieron a las casas de los vecinos, derribaron puertas y entraron sin tocar. Escuché disparos de rifles y gritos roncos y gorgoteantes. Los niños mutados salieron corriendo de mi casa, con sus cuerpos acribillados a balazos. Poco a poco perdieron energía a medida que sangre negra brotaba de múltiples heridas de salida gigantes carcomidas en sus cuerpos. Finalmente cayeron en las calles y murieron con un último suspiro. Pero nunca encontraron a Max. Pusieron el pueblo en cuarentena y fueron de casa en casa y de edificio en edificio, buscando la fuente de toda esta muerte y maldad. Pero de alguna manera había escapado. Mataron a todos los fanáticos mutados que pudieron encontrar, pero los cuerpos de muchos niños de la escuela parecían desaparecidos. Sabía a dónde habían ido. Habían seguido a Max, soldados fanáticos de su nuevo ejército, intrépidos ante la muerte y comprometidos con su líder y su nuevo orden mundial. No sé a dónde fue Max ni dónde aparecerá a continuación. Pero sé que está avanzando hacia su ascensión. Y la próxima vez que lo vea, llegará con poder y gloria, y aplastará las vidas de millones de personas bajo sus pies.